Amigas, amigos de la Casa de los Grillos, tras un merecido descanso de un mes, volvemos a las andadas. En este caso, y como dice además un buen amigo nuestro, ¿vais a grabar un nuevo capítulo o solo nos queréis para sacarnos los cuartos con las camisetas y con las gorras? Así que en el día de hoy hemos querido volver un poco a los orígenes, a los comienzos, y para ello hemos traído a una invitada muy especial. Comenzamos. La casa de los grillos. La casa de los grillos. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa de los Grillos. Vuelta de vacaciones, comandante Larramendi, ¿cómo está? Madre mía, un mes sin hacer esto ya se me estaba oxidando. Un mes de parón de selecciones, parón veraniego. No te veo muy moreno. No, cabrón. Mientras que aquí el amigo ha estado en España con el sol y la playa, aquí otros seguimos aguantando el chaparrón de la temporada de lluvias. Y nada, aquí estamos otra vez. Pues vuelve el programa favorito de la gente de a pie, de la clase trabajadora. De los niños y de los mayores. Eso es, vuelve la Casa de los Grillos y esta vez queríamos volver hablando de los orígenes, ¿verdad? Uh-huh. Es un poco, pues ya que nos estaban dando la murga, pues cuando empezábamos, joder, pues vamos a empezar desde el principio, desde los orígenes. ¿Cómo desde el principio? Pues mira, hemos traído a gente pues que ha estado en diferentes países, que ha estado en México sobre todo, pero no hemos hablado nunca de los orígenes del Gente muy país. actual. Sí. Muy in the state of the art. La gente no mira hacia atrás. No mira hacia atrás. ¿Y qué tenemos hoy para mirar hacia atrás? Pues mira, hoy vamos a traer a una buena amiga, encima navarra, lo vamos a notar por su acento, y nos va a hablar un poco de las civilizaciones, digamos, que han construido el México actual o, digamos, la parte de Centroamérica, Norteamérica. Pues así lo han escuchado, amigos de la Casa de los Grillos. Hoy queremos dar la bienvenida a Natalia Martínez. ¿Qué tal? Un aplauso desde colaboración. Aplauso. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Agarra ahí el micro. Hola, muchísimas gracias. Me hace una ilusión tremenda estar en la Casa de los Grillos. Ya llevamos un gran número de invitados. Estamos adquiriendo cierta velocidad. Sí, encima, pero bueno, cierta velocidad, pero hoy nos estamos tomando un vinito, concretamente uno de los regalos que nos trajeron en anteriores episodios. Y nada, pues, ¿por qué no haces de acto de ceremonia y nos presentas a nuestra invitada? Cuéntanos, Natalia, sobre ti, de dónde eres, de qué trabajas, qué haces en México. Joder, muchas preguntas, ¿eh? Pues bueno, yo soy de un pueblico de Navarra, efectivamente, como mi acento bien indica, que se llama Peralta. Y acabé en México pues por muchos azares de la vida, pero principalmente porque me fui a Madrid a estudiar historia y una de mis profesoras me descubrió lo que era Mesoamérica, lo que eran los mayas, y dije, no, o sea, yo tengo que ir ahí, tengo que descubrirlo. O sea, tú estando en la universidad, estudiando historia, lo que más te llamó la atención fue la historia de Mesoamérica. Sí, o sea, pero además porque la profesora en concreto, o sea, sí me interesaba mucho la historia de continentes, historia de África, historia de Asia, historia de América, pero porque era algo que no conocías antes de llegar a la carrera, ¿no? Pero es que la profesora de América llegó el primer día con una bolsa de deporte llena como de objetos, obviamente imitaciones. ¿Sí? Sí. Eso faltaba que dijese nada, ¿eh? Esto no digáis por ahí que lo ha ramplado en algún museo. Viajes, no, pobrecita, a ver si la van a llevar a la cárcel ahora, no. Todo es imitación, pero sí, nos repartió uno a cada uno y nos dijo, ala, para mañana quiero una presentación de qué es, en qué cultura se utiliza y para qué. Y a mí me tocó un tambor tarahumara y me impresionó tanto todo el mundo que había y que no conocía, porque obviamente sabes algo un poco de culturas actuales o de qué está pasando en el mundo más o menos ahora, ¿no? Pero de esas culturas pasadas no tenía ni idea y me fascinó. Claro, siempre, porque igual cuando hablamos de historia de las civilizaciones, siempre hablamos de los más conocidos o de los bloques igual, aztecas, mayas, pero no indagamos en que hay muchos pueblos que han sido parte de ellos o han vivido en los mismos tiempos. Sí, así es. Y a mí eso me dejó como tan fascinada el montón de mundo y montón de personas, montón de culturas que me faltaban por descubrir y por conocer, que dije, quiero más. Y pues dio la casualidad que ya empecé a hablar más con ella, a seguirla como en sus charlas, a leer sus artículos y tal, y ella era experta en mayas y había trabajado muchos años en Palenque, así que dije, no, aquí me tengo que pegar y hasta lo que dé.
y hasta esto. O sea, eso fue un flechazo a primera vista. Sí. ¿Y cómo fue de ese flechazo, ese proceso? Claro, tú acabas la carrera, pero siempre con el objetivo de venir a trabajar a México. Pues fíjate que no tenía tan claro lo de México, venirme a México. De hecho, mi idea antes era Latinoamérica, porque sí quería ir a un país hispanohablante, pero recuerdo perfectamente que en el examen final me acerqué a ellas, lo entregué y pues aprovechando que no había más gente y tal, le pregunté, Ana, ¿me podrías decir cómo puedo conseguir para ir a excavar allí, a trabajar allí? Y me dijo, pues la verdad es que es muy complicado que te lleven a una excavación en esos lugares si no te conocen y si no nada, pero bueno, déjame lo pienso. Y yo, bueno, pues salí de ahí un poco pues cabizbaja de, "Ay, no me van a dejar, ¿no?". Pero justo con todo el Tren Maya, pues obviamente explotó aquí en México todas las obras de salvamento. O sea que digamos que la construcción de una gran infraestructura hizo que floreciesen restos arqueológicos, ¿no?, para poder ir a trabajar. Pues sí, o sea, lo que pasa es que en un país como México, o sea, mueves una piedra y salen 4 civilizaciones nuevas. Entonces, claro, no puedes construir semejante tren que pasa por todo Yucatán, además, que es la cuna de toda la cultura maya. Claro. O sea, sin tener arqueólogos de salvamento que vayan por lo menos registrando las piezas que van saliendo, ¿no? Y además, uno de los objetivos del Tren Maya era potenciar las visitas a ciertas zonas arqueológicas, pues como Palenque, pues obviamente Chichén, pero también zonas en Campeche. Y entonces, pues para eso se metió muchísimo dinero en revivir, ¿no?, sitios arqueológicos. Y a mí me tocó justo eso, que en Palenque necesitaban arqueólogos. Y Ana se acordó de esa alumna que había tenido, que quería ir a excavar a América, y un día me llamó por teléfono y me dijo, ay, ¿te quieres ir en 2 meses? Y yo, pues va. O sea, fue así en 2 meses, cambio de vida, cambio de paradigma. Pero bueno, al final era lo que querías, ¿no? Con lo cual deberías estar contenta en ese momento, nerviosa y contenta. Sí, tal cual. O sea, obviamente estaba súper contenta porque sí quería descubrir el mundo y venir a México, y quería pues también aprender más de arqueología, porque pues estudié historia. O sea, la arqueología la fui descubriendo un poco pues por distintos profesores que me invitaban a excavaciones y así, pero pues no era mi punto fuerte, ¿no? Y cuando le dije que sí, además yo estudié también periodismo, estaba un poco más orientada hacia el periodismo. Estaba escribiendo Polifacética total. No puedo parar, tengo una guindilla en el culo, como dirían en mi mujer del pueblo. Renacimiento, casi. Y en tu carrera, por ejemplo, ¿había oportunidades para ir a algunas otras zonas, algunos otros continentes, o está difícil para todo el mundo y justo tú pudiste dar en la clave? ¿O habías tenido alguna otra opción de ir a, pues yo que sé, a África, Egipto, algún otro continente? No, El Orrio. Sí. En el Orrio algún cabestro, así igual podemos sacar. habrá mamuts allá, yo creo. Bueno, perdona, que no es por hacer propaganda, pero tenemos una necrópolis del siglo II, creo que era, con bastante historia. Visite el Orrio. Eso es. Visitaelorrio.com. Pero no hablemos de mí, hablemos de ti. Pues es que ¿Cómo era? tengo la suerte y la desgracia de haber sido una niña COVID. Entonces, pues el año más difícil de la carrera, que era justo en el que nos podíamos ir, pues tuve la suerte de hacer los exámenes online y pasarla a la primera, pero también pues tuve la desgracia de que no me pude ir a ningún sitio. De hecho, pues justo sí tenía pensado hacer un Erasmus Mundus, que era en Latinoamérica, pero pues no pude porque no, pues sí, no pude, porque al final todo el COVID nos canceló todos esos planes. Ya, claro. O sea, que es que te acaba quitando 1 o 2 años de vida. Sí. Pero bueno, tuve la suerte de que Ana todavía se acordaba de mí cuando acabé la carrera y me llamó para invitarme a Palenque. Una llamada que cambia una vida. Eso pasa muchas Así veces. Y ahora que ya tenemos, digamos, el destino, tenemos el apoyo, ¿cómo llegaste allí? ¿Con algún tipo de beca o cómo sufragaste aquel viaje? ¿Con fondos propios? ¿Cómo fue? Bueno, pues esto espero que no lo escuche ningún agente de Lina, pero... Bueno, cada vez tenemos más seguidores, Yo ¿eh? sé, pero espero que... Pero no, para mí, para ayudarme como estudiante no me dieron ninguna beca ni nada, pero el proyecto se comprometió a pagarme el alojamiento, la comida todos los días, y me daban un extra así como en un sobrecito a final de mes para que yo tuviese como mis caprichos, y así me financié mi estancia en Palenque, que realmente tampoco gastaba en nada porque estaba allí, vivíamos en la selva, la comida nos la hacían 3 señoras maravillosas, estaba deliciosa además, entonces gastábamos solo pues el fin de semana en salir por unas chelas o cualquier cosa, pero por lo demás no me hacía falta mucho. ¿Y cómo es llegar allí? ¿Cómo... Sí, el aterrizamiento. Eso, alguien llega de pleno COVID, de la carrera, que normalmente no sabe ni cómo es, ni agarrar
pala y un pico. ¿Cómo llegas allí o cómo empiezas a... ¿Qué primeras instrucciones te dan? Pues la verdad es que el aterrizaje es una locura porque sí es totalmente diferente a cualquier cosa que yo hubiese podido ver antes. Y además llegué en septiembre, que ya ves lo que es agosto y septiembre aquí en México, entonces llovía como si se fuese a caer el cielo y llegué a la mitad de la selva, Palenque, ¿no? A vivir en unas cabañas que vivíamos ahí, que yo recuerdo el primer día cuando llegué a la habitación, cerré la puerta y estaba pero en pánico porque había tantos sonidos que no era capaz de reconocer. O sea, los monos aulladores yo pensaba que eran jaguares. O sea, yo pensaba que mi habitación estaba rodeada de jaguares. Entonces estaba todo el día en la habitación así como, ¿qué está pasando? Y además los pájaros pegaban en las ventanas, todo, no. Era una tensión, pero disfrutable, ¿no? O sea, como una tensión de, ¿qué es esto? O sea, wow, ¿no? El mundo. Un montón de guacamayas por todos los árboles que para mí era algo que no había visto nunca, los monitos. Sí. Era como una película de Indiana Jones, ¿no? Ah. Al fin y al cabo, a excavar a mitad de la selva con todos los estímulos que ello conlleva. De los aulladores de San Fermín a los monos aulladores de la selva. Pues sí, no quiero reforzar un tópico tan típico, pero sí, yo así un poco me sentía, me ponía mis pantalones de quechua y decía así, a ver dónde he dejado el látigo hoy, vamos para allá, vamos. Y luego, ¿cómo era tu día a día allí en Palenque? Cuéntanos un miércoles normal y corriente. Pues un miércoles cualquiera en Palenque nos levantamos a las 6 de la mañana, íbamos a las camionetas y las camionetas ya nos subían al sitio porque como es zona protegida pues no puedes estar allí adentro y nos subían al sitio y ya empezábamos a trabajar directamente, bueno, nos tomamos un cafetillo pero empezamos a trabajar hasta las 10 de la mañana que parábamos para el desayuno, seguíamos trabajando hasta las 12 que esa era la hora del pozol. Que el pozol, pues aquí en el centro de México es pues el guiso, ¿no? Si habéis probado el que se hace para el 15 de septiembre, ahora pronto nos tocará comer pozol por tubos. Pero allí es una bebida que hacen con maíz fermentado, un poco por la noche le echan cacao, entonces es una bebida súper refrescante para mediodía y súper nutritiva. Pues aquello también es de origen prehispánico. Sí, o sea, no hay certezas como tal, pero es un maíz que no hace falta cocinar, porque lo que sí sabemos que no tenían eran tortillas, entonces simplemente con el maíz escachado se hierve en agua muy caliente, claro que sí, y entonces es un proceso tan sencillo que se cree que sí que era prehispánico. Y era lo perfecto para agarrar fuerzas y seguir trabajando. ¿Y cómo es ese trabajo? Porque has mencionado que es trabajar. ¿Cómo es vuestro trabajo? Pues por lo general, en el equipo que nosotros teníamos, cada uno tenía asignado lo que se conoce como un pozo, que normalmente son como cuadros de 2x2. Se empieza siendo un cuadro de 2x2, pero luego se van ampliando. Por ejemplo, yo no empecé mi cuadrito de 2x2 y aparece una estructura, lo vas ampliando, aparecieron las escaleras, lo amplías un poquito más. Entonces, la idea es ir quitando por capas de tierra, ¿no? Es así dicho, de viva voz, suena muy raro, pero sí sientes enseguida cuando vas levantando la tierra que van cambiando los sedimentos, ¿no? Entonces, pues el primer día que llegas nada más quitas como la tierra húmeda donde están pues todas las... sí, plantas. Eso es, todas las cosas vivas, por así decirlo, ¿no? Hay gusanos, hay todo. Luego ya llegas a otra capa de sedimentos que suelen ser como más piedras, más base como de asentamiento de lo que mueve el agua cuando cae. Y luego ya normalmente encontrábamos algo de restos ya, ¿no? Pues vas encontrando cerámicas y todo eso pues lo sacas, lo registras, haces el dibujo y pues ahí poco a poco. Entiendo que se va cambiando de materiales para picar, ¿no? Quiero decir, o sea, Eso. se empieza con maquinaria más pesada y a medida que se va encontrando con esas diferentes capas de sedimentos ya vas pasando, porque como vayas con una taladradora y ya empieces a tocar ya material más sensible, igual te llevas por delante 20 piezas arqueológicas. Claro, sí. Y las primeras capas sí solíamos ir con pico, porque además la tierra de Palenque es muy amable en las primeras capas, porque como es tan húmeda sale muy rápido, sí pesa un poco más, pero sale muy rápido. Aquí en España cuando vas a excavar a sitios medievales, no manches, para quitar la tierra sí hay que estar picando. Ahí es más amable. Y luego ya íbamos con un pico un poco más pequeño o ya con palitas arrastrando. Pero sí es cierto que aún así toda la tierra que se saca del pozo se criba y por si acaso se nos ha pasado algo, ¿no? O sea que al final es un trabajo duro, porque encima, bueno, lluvia y sol, Mosquitos. te pillaría mosquitos, te pillaría algún tifón o no. Sí, es un trabajo duro. Sí es cierto, he de reconocer que teníamos trabajadores ayudándonos maravillosos. O sea, yo tenía un pozo, no era la única que estaba sacando tierra de ahí. Teníamos por lo menos 3-4 chicos, hombres, que nos ayudaban
y ellos se encargaban, por ejemplo, de las carretillas que llenábamos, las movían para tirarlas en otros sitios, porque sí es un trabajo muy físico y muy duro, y sobre todo eso, por los días que las condiciones climatológicas no son las propias, ¿no? Y sí, en Palenque hace una calor, una humedad terrible, que acababas el día desfondado de todo lo que sudabas ahí. Y Palenque es un lugar agradecido. Cuéntanos un poco de Palenque. ¿Qué se ha descubierto? ¿Vosotros también pudisteis aportar algo? Para alguien que no sepa sobre Palenque, una descripción cortita, ¿qué podemos encontrar allí? No, pues Palenque es una de las ciudades más bonitas de todo el área maya porque principalmente tiene uno de los centros políticos, una de las plazas mejor conservadas. Ahí está el Templo de las Inscripciones, que es la tumba de uno de los gobernantes más famosos, que es Pakal, que igual a la gente le suena por ahí. También tienen el palacio conservado todavía, y además es un palacio como muy particular, tiene una especie de campanario en medio para que la gente pueda como imaginárselo un poco, ¿no? Que es una estructura muy extraña dentro del área maya, y aparte hay un complejo religioso, que eso también como que es raro de ver en las ciudades mayas, esa división, ¿no?, tan clara del espacio político y el espacio religioso, que se llama el conjunto de las cruces, y que además el conjunto de las cruces todavía está hecho aprovechando la colina, entonces está como metido en la selva y se ve precioso. Entonces, bueno, pero esa es como un 3%, bueno, depende de a quién le preguntes, te irá el 1 o el 3% de la ciudad, porque luego la ciudad es inmensa y alrededor, conforme vas excavando o vas bajando, hay diferentes caminos para llegar al sitio. Como viviendas, caminos, no, etc, etc. Exacto, porque se calcula pues que al final el centro ocupa una parte que es proporcional a lo que ocupaba lo que es el pueblo llano, ¿no? Al final son casas de adobe, de palma, que no se conservan, pero sí es cierto que en Palenque hay otros grupos adyacentes, como si fuese de élites, por así decirlo, y justo yo cuando estuve trabajando pude contribuir a que se conociese mejor uno de esos grupos de élite, que es el Grupo 4, que justo era uno de los proyectos para el Tren Maya, el conseguir que ese grupo se abriese al público. Oh, o sea que gracias a esas excavaciones, como se conoce un poco más lo que es ya no solo los materiales, sino la estructura social de los mayas, porque que igual hay gente aquí que no sabe, en plan, Claro. de qué periodo estamos hablando, de qué estamos hablando. Porque mucha gente luego va hasta al Museo Antropológico, que le tenemos aquí cerca en Chapultepec, y tiene alguna noción, porque está allí, creo, hay restos de la tumba de Pakal en el propio museo. Pero háblanos, como bien dice Andrés, un poquito de qué encontraste allí o Sí, qué puede ser porque- interesante para la persona, qué aportaron. De hecho, un amigo gallego le dijimos que íbamos a hablar de los mayas y dijo que si era la abeja. O sea, por favor, cuéntanos. Yo creo que incluso no hay vestigios, pero igual hasta algún gallego en aquella época había por allí. Sí, había uno. Seguro llegaron. Que, bueno, pues la ciudad de Palenque, su máximo esplendor se produce en el siglo VII, año 600 después de Cristo. La parte que nosotros estamos excavando es un poco más tardía, ya hacia el siglo VIII, 700, y es muy interesante porque en una de esas casas como que se reproduce, ¿no?, la estructura de lo que es el gobierno, se reproduce en pequeños espacios. Y hay una pequeña plaza también con su edificio principal, y dentro encontraron un tablero precioso, que es el tablero de los esclavos, que se llama, ahí googlearlo porque es una joya. Lo pondremos aquí. Ah, perfecto. Y ahí habla de Chaksuts, que es un jefe guerrero subordinado al gobernante de Palenque en aquella época. Entonces pues nos habla eso, ¿no?, de que pues si servías de cierta forma a los gobernantes tenías tu espacio adjudicado donde tú eras un poco el mandamás, ¿no? O sea, ¿Era un pueblo beligerante o comerciante? ¿Se sabe algo? pues los mayas sí hacían la guerra, los mayas sí eran violentos, porque hubo una temporada dentro de toda la historiografía en la que se creía que los aztecas eran los que sacaban corazones, bueno, sí, y los que hacían sacrificios y hacían la guerra, mientras que los Apocalipto ha hecho mucho daño. Exacto. Mientras que los mayas eran un pueblo de paz y tal, dedicado a la selva y al cultivo y que no sé qué. Y pues sí, por supuesto, hacían la guerra. De hecho, este tablero del que os hablo, pues habla de un jefe guerrero, y justo el trono en el que están sentados los gobernantes son gente subordinada de esclavos, pues cautivos, que están atados, que les han rapado el pelo, que les han quitado sus orejeras y les han puesto papel para denostarlos, ¿no? Están desnudos. Y pues sí, eran un pueblo guerrero, pero también era un pueblo comerciante, también hay intercambio, ¿no? Ahí en Palenque, por ejemplo, hay un entierro de una mujer muy famosa, que es la Reina Roja,
que estaba toda cubierta de cinabrio, y el cinabrio se sabe que viene desde las costas de Guatemala, ¿no? Es un bien muy preciado, que también pues está intercambiando, ¿no? Entonces hay un poco de todo. Y estando allí, ¿qué fue lo más guay, lo más impresionante que viste, lo que más te gustó, lo que más... Te enamoró, ¿no? Lo que te enamoró de allí, eso es. Pues yo recuerdo muchísimo un día que llegó el chico que hacía la fotogrametría, Luis, un compañero, y nos dijo, hoy voy a hacer la fotogrametría de la tumba de Pacal. Si queréis ayudarme, va. ¿Qué es la fotografía? Eso iba a decir, que es como un... Háblanos como arqueología para tontos, es un escáner. La fotogrametría es hacer pues justo las fotos para hacer el levantamiento 3D de una estructura, ¿no? Entonces se llama fotogrametría porque justo tienes que tomar las fotos con el posicionamiento X y Z, o sea, como en una escala tridimensional, ubicadas las fotos para luego poder juntarlas en un programa que se llama Metashape y así poder generar una imagen a volumen. Ah, vale. Entonces eso es la fotogrametría. Una ecografía de la tumba. Algo parecido. Vamos a decirlo. Para poder ubicarla, además, también justo eso, ¿no? Para poder ver la estructura y ver dónde queda la tumba dentro de... Porque entras en la estructura, que es justo el templo de las inscripciones, subes hasta arriba y luego tienes que empezar a bajar como por las entrañas de la estructura, y hay un momento en el que te desorientas, no sabes bien dónde estás, dónde quedas, a qué altura, entonces un poco también para eso, ¿no? Para ubicarla dentro de la estructura. ¿Y qué encontramos ese día? Pues ese día cuando llegamos, además había estado lloviendo, entonces había filtraciones dentro de la tumba, entonces nada más, estaba todo súper oscuro, íbamos con nuestra linternita para no caernos, nada más escuchaba el clon de las gotas de agua cayendo. Nada manches, y cuando entramos a la tumba fue increíble, o sea, nada más porque claro, era con las linternas y ves ese espacio tan inmenso con la tumba que es enorme, pesa toneladas y toneladas, la tapa, que para mí es una de las obras de arte más espléndidas del área maya, de la cultura maya, ahí puesta, ¿no? Y el poder pasar por ahí, te recuerdo que nos descalzamos para no romper nada y bajar y ver todo húmedo y sentir como un poco esa, claro, ¿no? Esa penumbra del inframundo maya, ¿no? Esa humedad, Encima se tienen que agudizar los sentidos al máximo. Sí, porque además también hay una cuestión, y es que los murciélagos se meten por donde sea, les da igual lo claro, que sea. Entonces cuando llegas allí los ves volar y todo, pero claro, íbamos además nada más 3 arqueólogos, ¿no? Con todo nuestro respeto y nuestra, pues no sé, ¿sabes? Impresión, nuestra devoción, claro. Allí nada más estar en silencio a vernos y a poder pasar por allí, porque además es una tumba que tiene 9 guerreros tallados alrededor que están protegiendo al gobernante. Entonces cuando llegas y ves las sombras que hacen esos relieves ahí, dices, o sea, sí me creo que esto sea... ¿Y se puede, para el público general que visite Palenque, se puede ver o se ve una réplica? No, por desgracia no se puede ver porque sí dejaban antes entrar, pero la gente se dedicaba a rayar en la puerta de la tumba el nombre de... Pues sí, ¿no? O sea... Eso me da mucha pena porque ya hay algunos sitios en México que no se ha respetado como esa accesibilidad que se le ha concedido, por ejemplo, en Teotihuacán, que antes se podía subir a las pirámides, pero hasta que algún gracioso subía ahí y hacía claro, lo que no tenía que hacer, al final es como que, en un país en el que se le ha dado manga ancha al turista para poder vivir cosas que en Europa ni por el forro te dejarían hacer, y al final les han dado la mano, les han agarrado el brazo y México se ha puesto bastante... Sí, porque, o sea, es que sí es verdad que al final es muchísima cantidad de turismo. Entonces, pues la mayoría de gente si lo hace bien, si respeta, si tiene como esa noción, ¿no? De que es algo único, porque además, o sea, la tumba de Pacal, si quieres ver la original es en Palenque o en Palenque, porque la tapa de la tumba no cabe por la puerta. Entonces, o sea... Ahí está y esa es la única que hay, ¿no? Pues puedes ir al Museo de Antropología, que hay una réplica, igual hay en el Museo de Palenque, pero, joder, tener la oportunidad y desaprovecharla por maltratar tanto claro, las estructuras, pues sí, la verdad que es una pena. Entonces sí, también es eso, ¿no? Saber que la gente no tiene acceso a eso y que yo he podido bajar ahí sola, además, en un momento como tan especial, sí, yo lo recuerdo como un momento mágico, porque además el templo de las inscripciones es altísimo, es una pirámide altísima, entonces cuando salimos estaban las nubes bajitas tapando como todo el sitio y sí sientes como que se te aprieta así el pecho de ver kilómetros y kilómetros de selva a tu alrededor, prácticamente tú sola con otros 2 compañeros, sí, para mí fue uno de los recuerdos más bonitos. Impresionante, además jugándote la vida, porque yo he visto muchas veces que si pisas una baldosa vas salen flechas. En sitios tan verídicos como Indiana Jones en alguna película.
Sí, se ha informado antes de venir a este. Sí, sí, se ha La casa de los informado. grillos, amigos, siempre a la vanguardia de la documentación. Pero no cae una bola rodando y así por allí o... No, no me tocó. Fíjate que yo creo que ya estaba todo bastante asegurado. Ya las posibles trampas ya se las habían cogido Mandasteis a uno, Sí, al que peor nos acabó caía le cadáver y dijimos venga. tú primero y ya los demás después. El de prácticas de la universidad, venga tú. ¿Quieres aportar? Echa a correr para Sí adelante. fue, sí fue. Y después, ¿cómo acabó esta etapa tuya en Palenque? ¿Y qué ocurrió después? Pues Palenque acabó, pues justo porque he de reconocer que yo dije que sí antes de haber acabado mi TFG, entonces tenía que volver a acabar mi carrera y entonces me pusieron la fecha de defensa y ya tuve que decir, pues sí, ya me tengo que volver, aunque estaba feliz de la vida, o sea, estaba enamorada de la rutina que tenía, del trabajo que tenía, del sitio en el que vivía, pero bueno, me tuve que volver y estuve un par de meses en España y nada más tenía el rum rum en la cabeza de México, 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 porque además pues yo había estado viviendo en Chiapas, no en la Ciudad de México, entonces tenía como un poco ahí todavía la espinita clavada. Tú entrando en algún baño ahí de algún antro en Pamplona diciendo es que esto no se parece a la tumba, Es que esto a no las es. tumbas que he visto. Huele igual a humedad, pero creo que no es lo mismo. Hay gente que se ve peor que alguno de los muertos que he visto, pero no. A las es 7 de la lo mismo. mañana, pero creo más orgánico, más natural. Sí, entonces, no sé, como que había algo en México que me faltaba de experimentar, ¿no? Y tenía esa espinita. Y hablando con unos compañeros de Palenque, justo me dijeron, joder, pues echa la solicitud a la maestría, porque aquí en México dan becas muy buenas para ser investigador. Y dije, bueno, pues a ver qué tal va. Y pues sí, la eché y me cogieron. Cuidado. No se puede decir 3 eso. años en México y todavía. Sí, bueno, me admitieron y entonces pues me vine para aquí. Recuerdo que sí me dio muchísimo miedo porque eran como 2 años comprometida con esa causa, pero... ¿Y de qué era la maestría? Pues en México los másters, por así decirlo, van un poco diferente, porque lo que tienes que hacer es desde un inicio presentar tu proyecto de investigación. Ajá. Entonces, todo el tiempo eres investigador y tienes que dar resultados, o sea, de lo que vas descubriendo, investigando, escribiendo, lo que sea, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu proyecto, te asignan un tutor y te asignan una especie de asignaturas. Así que México, digamos, como que apuesta institucionalmente por su historia, digamos, o sea, como que da buenas becas y buenas remuneraciones para venir. Muchísimo. Digo, por si hay algún Sí. Historiador, arqueólogo que esté interesado en venir. No, incluso de cualquier materia en México para la gente que es investigadora o para que la gente fomentar un poco el estudio. Hay becas súper buenas, o sea, con la beca se puede vivir en México. Yo vivo perfectamente con esa beca. Y hay para todos los ámbitos, o sea, simplemente buscarte tu maestría en arquitectura o maestría en tal, Ajá. presentas un proyecto de investigación de, pues yo qué sé, quiero hablar, bueno, en mi caso, ¿no? Es de yo quiero hablar de la representación femenina en el área maya, tanto en textos como en imágenes, y entonces metí un proyecto, busqué a alguien que podría hacerme de tutora, ¿no? Y ser como mi maestra en ese ámbito, y te hacen una serie de exámenes, tienes que hacer un examen, una prueba oral, y ya pues quedan como 10 personas, 15 cada año, y todas ellas tienen una beca. Con la Tú que fuiste pueden... una de las Sí. agraciadas. Entonces, Sí. vale, hemos llegado ya a México y cómo es el nuevo aterrizaje, cómo planteas la maestría y todo. Pues el nuevo aterrizaje es muy diferente porque, claro, no es lo mismo llegar a la selva que llegar a esta jungla de cemento. Entonces, sí me lo hizo mucho más fácil, que ya había una chica española aquí, Clara, que estaba estudiando también mayas, y entonces me facilitó mucho que justo en su piso se quedó una habitación libre, pude llegar, tal, pero sí fue una llegada como más solitaria, como que en Palenque enseguida llegué al grupo, ¿no? Y enseguida estaba rodeada de gente que pues siempre te compartía, no sé. De aquí fue como más poco a poco, porque además también fue un choque de realidad, porque en España todavía cuando estás en el máster todavía eres un polluelo. Todavía es como de sí, tú ahorita escribes, ahorita haces tus artículos. Y aquí hay Aquí en responsabilidad. México no, aquí en México es de ya eres un investigador serio, ya estás recibiendo dinero por ello, así que ponte a trabajar y ponte a ver, lee tus fuentes, ¿no? Y escribe y a ver qué has encontrado de nuevo. Y entonces me encontré con gente que era súper chingona en lo suyo, o sea, mis compañeros de la maestría, o sea, Carlos, Monse, Mabel, de repente los empecé a escuchar hablar el primer día y dije,
no mames, o sea, me tengo que poner las pilas, pero ya. Ah, sí, o sea que es muy Entonces diferente. sí, fue así de wow, porque además, ¿no? Pues al final soy una intrusa, o sea, yo vengo de estar estudiando a los Borbones toda mi vida y de repente llegué aquí y claro, esa gente sí sabe de maya, esa gente sí sabe Claro. de náhuatl, ¿no? ¿Por qué Esa no te gente... callas de repente ahí? Esa gente sí sabe de momias. Y entonces dije, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé si voy a poder, pero igual, pues México es México, ¿no? Y enseguida todo el mundo me echó una mano, me echaron un capote, como se dice, y me volví a enamorar de la ciudad. Y ya, la verdad es que sí, la UNAM también tiene un campus que es como para quedarse a vivir, es precioso, es como si ganas de sentirse universitario. ¿Y estabais como ratas de biblioteca o os daban la oportunidad de esas investigaciones ya empezar otra vez a viajar por México? ¿Alguna excavación? Pues está muy bien porque sí puedes pedir tus ayudas para ir pues yo, por ejemplo, en mi caso, para ir a Palenque, a Guatemala, a investigar. Pero sí es verdad que el primer año es un poco de rata de biblioteca, sí es un poco de ponte a revisar, a leer, Ajá. a ver para dónde quieres ir a tirar, qué es lo que vas a decir tú que no se haya escrito ya. ¿De verdad has leído todo lo que hay de mujeres en el área maya antes de venir a proponer un trabajo sobre mujeres en el área maya? Claro. Entonces sí es un poco más como de libros y más de encerrarte a buscar información, pero igualmente, o sea, para mí fue fascinante todo lo que pude aprender, ¿no? Y sobre todo también porque yo venía pues en España hay 3 personas que se dedican a eso, ¿no? Y entonces a mí me pusieron la semillita de la curiosidad, Elena, Diego y Ana en España, me enseñaron un poco lo que era la escritura jeroglífica maya, lo que era la iconografía, y ya de ahí salté hasta aquí y pues me pude encontrar, pues es que con los mejores epigrafistas que hay prácticamente en el mundo, ¿no? Claro, y ahí aprendiste leer los jeroglíficos. Sí, bueno, sigo en ello, todavía es una tarea como creo que de toda una vida poder aprenderlo, pero sí, ya empecé a leer un poco con más fluidez, a reconocer más signos, también es aprender mucha lingüística, ¿no? Porque tienes que un poco entender cuál es la utilidad, ¿no? De cada parte de la palabra, entonces sí hay que aprender como un poco de cero. Y A la al- gente que sabe euskera se le da muy bien, porque Ah. es una lengua ergativa, igual que el euskera, entonces se les da muy bien. Se nos Ah. da bien volver locos a la gente con el idioma. Y háblanos un poco de los jeroglíficos, en plan que tienen de especial o algo curioso, para que la gente aprenda un poquito. Para que la gente aprenda un poquito, pues lo curioso de los jeroglíficos mayas es que no es como nosotros estamos acostumbrados a que un signo sea la palabra completa, ¿no? Ujú. Se dividen en logogramas, que es lo que llamamos, que es, por ejemplo, pues sí, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Bueno, que un signo es una palabra entera, ¿no? Por ejemplo, el signo de Kin, que es sol, sí es un dibujo, una palabra, un significado, ¿no? Pero hay otros que son los silabogramas, que en un símbolo lo que quiere decir es, por ejemplo, la N con la A, ¿no? Na. Entonces hacen las palabras, de hecho la lengua maya se consiguió descifrar por eso, porque hay justo los logogramas, que son palabras enteras, pero esas mismas palabras las escriben luego en sílabas. Entonces puedes decir, ah, vale, esta imagen lo que quería estar diciendo era esto otro, ¿no? Es un poco engorroso, Sí, pero tiene pinta de ser complicado. sí. No sé, es muy bonito, por ejemplo, la escritura maya se consiguió descifrar porque Landa, cuando vino a Yucatán, ¿no? En las misiones, Fray Diego de Landa, estuvo preguntándole a los indígenas porque vio que escribían en jeroglíficos, ¿no? Y entonces estuve preguntándole a los indígenas, a ver, escribe la, por decir la A, ¿no? Y entonces el indígena escribía la sílaba la, porque en maya siempre escriben consonante vocal, no hay vocales solas. Y las vocales solas es como una glotal al principio, que es como una consonante. Entonces, claro, Landa recogió todo eso como si fuese un abecedario nuestro, Ajá. un alfabeto, pero años después se dieron cuenta de que no, que en realidad eran sílabas, y gracias a eso pudieron empezar a leer varios jeroglíficos y decir, Ahí va. ah, vale, es que Q, con Q hace la palabra Kuk, que es Quetzal, ¿no? Y Ajá. entonces así fue como un poco se descifró todo. Entonces algo muy curioso que a pesar de ser una lengua jeroglífica escribe en sílabas, ¿no? Por así O decirlo. sea, que es un mundo una disciplina en constante desarrollo, que encuentras cosas que igual no estaban Sí, de contempladas hecho, antes. uno de los sueños, ¿no? de cualquier epigrafista es Ajá. descubrir
el logograma, el símbolo que todavía no se ha leído, ¿no? Y descubrir lo que se conoce como la sustitución silábica, ¿no? De esos símbolos. Justo encontrar la palabra completa y en una oración que sea similar en el mismo lugar, la misma palabra, pero escrita en sílabas para poder leer lo que es el logograma, el símbolo. Y dentro de ese desciframiento, por así decirlo, ¿qué nos intentaban transmitir la cultura? Cosas interesantes. ¿A qué adoraban? ¿Qué nos han querido dejar de legado? Eso es muy bonito porque en los textos mayas hay una temática, bueno, dependiendo también de en qué superficie escriban. Yo voy a hablar de la piedra, que es de lo que más conozco, pues de tableros, estelas, que son como monumentos de 6 metros que clavaban en el suelo, no, y estaban escritos, tableros, tronos. Ahí la temática principal eran dos: el origen del mundo o las acciones de las deidades, y por otro lado los gobernantes. Los gobernantes, sus vínculos dinásticos, sus lazos de parentesco, sus acciones, pero sus acciones sobre todo en actividades o religiosas o bélicas. Pues tal gobernante ofrendó tal cosa a tal deidad. En fin. Todo eso se hizo en una fecha, porque lo que más se hace en esos textos es conmemorar fechas calendáricas, porque de alguna forma escribirlo era renovar todo ese ciclo, ¿no? Y era poner otra vez en activación el tiempo, y eso era de lo que se encargaba el gobernante, ¿no? De que el cosmos estuviese en orden y estuviese fluyendo y ordenándose, ¿no? Entonces, principalmente los textos, no voy a decir que son un relleno hasta completar cierta fecha calendárica, pero casi que sí, ¿no? Eran actos, eran eventos que de alguna forma ordenaban el universo. O también hablan de capturas, y hablan de encuentros bélicos, pero eso ya empieza a ocurrir ya más adelante, cuando ya están un poco las ciudades más desarrolladas y jerarquizadas. Ajá, o sea que era alguna especie de hacer girar la rueda del tiempo para ellos, era a través de la escritura. Sí. Interesante. Sí. Digamos que la parte de Palenque es un origen, o digamos que otras civilizaciones llegaron ahí. Hoy podemos decir que donde estuviste descubriendo es el origen hacia donde luego derivaron las otras culturas. No. Palenque no es origen en sí. Obviamente en Palenque se instauran muchas modas, muchas tradiciones, tanto escrituarias como de imaginería, pero no, hay escritura mucho más antigua que Palenque, y se ve, ¿no? en Palenque ciertos también préstamos de otras lenguas, de otras áreas culturales, y aunque también es difícil, ¿no? en estos temas hablar de un origen concreto, porque muchas veces son varios, ¿no? Que acaban confluyendo y se da en diferentes lugares al mismo tiempo. Pero no, Palenque no se consideraría como una ciudad donde se origina el área. Aparte de Palenque, ¿en qué más sitios has trabajado aquí dentro de México? Pues trabajar como tal, no tantos como a tener ese nivel de experiencia. O colarte. Colarme muchísimos. Tengo muchísima suerte, la verdad. Justo pude hacer pues como un recorrido por la ruta PUC, que es menos conocida, es en Campeche y en Yucatán, que es un estilo totalmente diferente. En la ciudad como así más referente, yo creo, o de las que más me impresionó, fue Oxquintoc, y yo eso lo pude hacer de la mano de un amigo arqueólogo, de Benjamín, que me llevó por todos esos sitios, Labna, y son impresionantes porque es otra forma, ¿no? De utilizar la piedra, otra forma de esculpir. También he podido ver Calakmul, he podido visitar Calakmul, que si tenéis oportunidad, de verdad, para mí es la ciudad más bonita. Estoy en pelea con Edu porque él dice que es Tikal, pero para mí es Calakmul. O sea, son pirámides de 50 metros y 70 kilómetros de selva alrededor, y aparte puedes ver, creo que es el mirador, entonces ves, o sea, una ciudad maya, selva y otra ciudad maya, entonces como que sí te mete en su burbuja de... ¿Y todas seguían una misma estructura o vemos algo que lo diferencia una de la ciudad que dice Edu de la tuya? Sí, hay diferencia, porque la ciudad que dice Edu, que es Tikal, está en Guatemala, en la ciudad de Flores. Entonces está como más al sureste, y la tradición es muy diferente. De hecho, Tikal y Calakmul fueron enemigas durante el Clásico Tardío. Y lo siguen siendo, por lo que veo. Sí, no, nosotros los seguimos manteniendo vivo el debate. Y entonces sí se preocuparon mucho por tener un estilo propio en cada ciudad, ¿no? Y por ejemplo, los templos en Tikal acaban siempre en una crestería, que es la parte como
encima del templo enorme en la que se situaba el gobernante, y es algo que no vemos en Calakmul, ¿no? En Calakmul se preocuparon mucho más por las estelas, por ejemplo, por tener subestructuras dentro de la pirámide, y sí, hay detallitos, ¿no? que las diferencian. O sea que desde aquí animamos a todos los seguidores de la Casa de los Grillos a visitar toda lo que es la península del Yucatán, ¿no? Sí. Y que vean todas las pirámides que puedan y visiten siempre respetando. Siempre bajo, eso iba a decir, turismo sostenible. Exacto, siempre respetando, porque además es muy importante para la gente que vive todavía allí, ¿no? Para la gente que está alrededor, que pues sí lo consideran, porque sí es, ¿no? Parte de su historia, parte de su patrimonio, de su cultura, porque los mayas siguen vivos, o sea, la lengua maya se sigue hablando, se sigue teniendo, o sea, se sigue ¿Enseñando? se sigue enseñando la lengua maya, y aparte, ¿no? Se siguen teniendo ciertas creencias heredadas, ¿no? De todo eso. Entonces, pues sí son sitios muy importantes para ellos, ¿no? Que para nosotros pueden ser como, mira, qué curiosidad, pero pues sí son centros. De hecho, en muchas de las ciudades mayas se encuentran incensarios todavía de que la gente sigue peregrinando, sigue yendo y sigue poniendo ofrendas, ¿no? Entonces, podemos rematar con eso, en plan, ¿qué tradiciones, digamos, como que se conservan de aquellos tiempos que te han llamado la atención? Sí, eso es. pues yo creo que sobre todo, igual es también otro tópico, pero en lo que más yo lo he podido ver es en el tratamiento de los difuntos, de los muertos, ¿no? Porque cuando te toca excavar, y para mí algo precioso, de las cosas más bonitas que he hecho, fue excavar un entierro en Palenque, que además era muy bonito porque Entiendo que antiguo, ¿no? Claro, de hace 1300 años. Sí, sí, porque lo encontramos, y además encontramos primero los pies, solamente de eso que os digo, que hay que ir ampliando los pozos, ¿no? Encontramos los pies en una esquina y dijimos, bueno, hay que ver, ¿no? Y era un entierro muy bonito porque estaba el cuerpo primario, el original, pero había un entierro secundario en los pies, como que le habían puesto una ofrenda dentro de una vasija. También tenía una vasija en la cabeza puesta, ¿no? Entonces como que habían ido entrando comida, porque había huesecitos de animal, de guajolote, de tusa, había colmillitos en esos platitos de cerámica. Entonces pues se ofrendaba comida, ¿no? Se seguía echando, o sea, se hacía eso de poner comida, y para mí fue impresionante porque cuando lo descubrimos y lo fuimos destapando, porque los pies estaban al descubierto, pero el resto del cuerpo estaba cubierto con lajas, ¿no? Entonces el día de antes de descubrirlo, los trabajadores me dijeron, no, hoy no, porque quedaba poco tiempo, hoy no va a ser, mañana. Entonces al día siguiente los trabajadores con Luis Núñez, que es el antropólogo de ahí del proyecto, es un profesional increíble, vinieron con ron de caña, ¿qué más vinieron? Florecillas, para que por si acaso no se enfadase, porque pues efectivamente no estás como perturbando el sitio en el que pues una familia decidió poner a su muerto, ¿no? O en el que alguien decidió enterrarse. Entonces como que todos ellos siguieron como cuidando eso, ¿no? Y a mí me impresionó mucho y me hizo como entender, ¿no? De lo que habla la gente cuando dice aura o dice vibra de un lugar, dice, Joder, sí, es que la ofrenda, una vibra fuerte, ¿eh? La ofrenda a los Reyes Magos se queda en mojigato con esto, tú. Rociando con alcohol, menuda fiesta. Después de tanto tiempo durmiendo, un Chester es lo que mejor viene. El mejor recibimiento, sí, y además es algo que siento que pervive también en los pueblos mayas, ¿no? Tuve la suerte me invitaron al Tumbo, a un pueblo lacandón, también en las tierras bajas mayas, a vivir Día de Muertos, y también fue precioso ver un poco eso, ¿no? Como las mujeres todavía siguen perpetuando esa idea, ¿no? De llevarle la comida a los muertos y dejarlo en la noche, porque en ese ciclo no es cuando ellos salen y van pues sí, no salen las puertas del inframundo, lo dejan ahí y luego a la mañana siguiente van y ya pueden comer todos. Entonces siento que sí hay muchísima parte de eso o sea que convive un poco con el catolicismo, pero como que todavía siguen arraigadas las tradiciones, sí, por respeto. Sí, claro, es un catolicismo adaptado, ¿no? En el sentido de, pues los muertos que quizás se celebrarían en otra fecha, ahora se hacen el 1 de noviembre como lo hacemos todos, sí, pero pues manteniendo, ¿no?, ciertas tradiciones. Y además pues también es curioso, ¿no?, que os decía antes que no había tortillas en época prehispánica, había tamales, y es lo que se sigue dando, son tamales, no se hacen tacos, no se hace, yo qué sé, no se les lleva chilaquiles a los muertos, ¿no? Se les llevan tamales, que es algo que sí se podía hacer en época prehispánica. De hecho, en los jeroglíficos mayas hay una palabra para tamal, hay representaciones de mujeres haciendo tamales. Entonces, sí, además curiosamente es ol, que es la misma palabra que para corazón, es algo muy bonito en maya clásico, en el maya de inscripciones. Pero pues sí, ¿no? Ahí están los tamales, ahí está el corazón de esa gente puesto para sus muertos, ¿no? Y creo que sí es algo que te hace entender que lo que estabas trabajando de hace 1300 años, 1500,
los que sean, sigue todavía vivo, ¿no? En Claro. una lengua, en una gente, en una Es cultura. que una de las imágenes que exporta México cultural es ese sentimiento, esa relación que tienen con la muerte. Al final, entonces, joder, pues que no ha visto, por poner al público en general, igual que no tiene conocimiento, Coco, o si no ahora en el Día de los Muertos lo que se vive, como no es algo nuevo, sino que se ha venido adaptando de todos los pueblos que han ido conformando México, digamos, como en uno solo, pero que luego tiene 20.000 matices. Sí, claro, claro. Y obviamente nos parece siempre, ¿no? Que cuando es algo también muy, un pensamiento como muy colonialista, voy a decir, ¿no? Que también pensamos que las culturas de otros países se quedan estancadas, ¿no? Así como la nuestra ha ido evolucionando, las otras no, ¿no? Y pues sí, que el hecho de que yo diga, ¿no? De hay que respetarlos porque sigue siendo una cultura viva, tal, no quiere decir que sea exactamente lo mismo, ¿no? Es una cultura que se ha ido adaptando a todos los cambios que han ido llegando, a todas las influencias, ¿no? Y lo vemos perfectamente en eso, ¿no? En el desfile de las Catrinas, que es algo que no se hacía ni de coña en época prehispánica, ¿no? Ni siquiera hace 50 años, o sea... Es más, lo de las Catrinas en Ciudad de México es porque en la película de James Bond aparecen las Exacto. Catrinas y a partir de ahí como gancho turístico lo han ido Se empezó el desarrollando. desfile, claro, claro. Como ir ¿cómo es? Ahora que he nombrado lo de Coco, como ir al pueblo de la abuela de Coco y al final lo único que te encuentras es una colcha de la película de Disney. Quiero decir, o sea, los 10 peores pesos invertidos de mi vida, pero... Y había gente que decía, qué interesante, y a ver, Sí, por no favor, mames, por favor. por favor, o sea... Pero sí, no, es un poco pues ir adaptando ese sentimiento y esa convivencia que sí tienen con la muerte y que sin duda sí es diferente a la que nosotros tenemos a tiempos actuales. Sí, se siguen también pues esas representaciones de deidades antiguas, ese sentimiento. Bueno, creo que nosotros venimos de un sitio en el que la muerte se vive en silencio, en el que la muerte es luto, ¿no? Y es negra y la muerte es, pues sí, No ¿no? se habla de ello. Bueno, Ajá, eso ya es. callar, ¿no? Y en cambio, a mí me pareció muy, muy bonito cuando puse la primera vez mi altar mexicano con mis compañeras de piso, que justo Ale puso una foto de su tío y puso una botellita de Coca-Cola. Y entonces empezó a platicar de él, ¿no? Y de, pues era así, le encantaba la coca, tal, no sé qué. Y la Coca-Cola, aquí en México se dice Sí, nos la van a Coca-Cola. censurar. Pobrecito el tío de Ale, ya le encantaba la coca. Pero sí, ¿no? De qué le gustaba beber, qué le gustaba hacer. Ay, mira, y esta foto se la tomaron este día que fuimos en familia no sé dónde y le encantaba ir allí, bla, bla, bla. Y entonces a mí eso me pareció lo bonito, ¿no? Porque luego ella me preguntó de vuelta por mis fotos y yo, pues sí, pues mira. Y esta es la hermana de mi abuela y pues no sabría decirte cuál es el licor que más le gustaba, pero Claro. ya lo voy a preguntar y ya voy a hablar a ver qué pasaba ahí, ¿no? Nosotros también el año pasado hicimos eso en la delegación del gobierno vasco y es verdad lo que dices, que empiezas a ver las fotos y empiezas a hablar de ellos. Claro. Te parece como que ahí es de, no quiero hablar. Y aquí es como, oye, háblame de tus familiares, de cómo eran. Sí, justo, ¿no? Y lo vivía mucho pues igual, ¿no? Con otras familias a las que he tenido la suerte de llegar, que es como de, pues esta canción le encantaba a Paula y la cantamos todos aquí ahora y brindamos por eso, ¿no? Y entonces sí es como ese barullo, pero orientado hacia algo, ¿no? Y hacia honrar pues ese sentimiento, ¿no? De familia, de pues honrar lo que vivieron más que el hecho de la ausencia, ¿no? De que sí, me parece muy, muy bonito ese sentimiento Y ahora para finalizar, bueno, esto, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que te llama la atención o hacia dónde quieres derivar todo esto? Pues la verdad es que, pues como bien se ha indicado al principio de todo esto, soy un culo inquieto y no sé a dónde me va a llevar todo esto, porque la verdad es que pues sí, me encanta la cultura maya, me encanta la historia prehispánica y me encanta poder leer textos y hablar de las mujeres en el pasado. Pero pues no lo sé, porque la vida académica también tiene como sus limitaciones, sus exigencias, obviamente. Y yo creo que el camino, no así como está orientado, me lleva hacia hacer un doctorado. Pero bueno, esos son 4 años y eso hay que pensárselo muy bien. Y sí, por supuesto, me gustaría... O sea, yo tengo el referente de Ana, que era mi profesora de Historia de América Ajá. cuando llegó. Entonces digo, pues sí, ¿no? Me encantaría poder sacarme el doctorado y llegar a dar clases de Historia de América y contagiar a una personita igual, ¿no? Y pues que siga viva esa chispa, ¿no? Entonces, pues en principio ese será el camino, pero pues quién sabe a dónde nos lleve todo Y de esto. momento te ha llevado al podcast de moda. Número 1 en descargas y en visualizaciones. Y yo con Bueno. eso ya... No vamos a decirlo oficialmente, para que no lo compruebe nadie, pero... Bueno, lo que sí que vamos a decir oficialmente es que ha llegado, creo que, el momento de nuestra sección preferida. No sé cómo lo veis.
Va, yo estoy al deseo de escuchar. Venga, dale al clic. El grillo de la semana. Pues, ¿qué teníamos esta semana en el grillo? Pues mira, ya que nos ha estado explicando aquí nuestra amiga su interesante trabajo, pues ¿por qué no algo relacionado con eso? ¿Por qué no algo especial? No va de arqueología, pero nuestro primer día de trabajo. Y nos ha enviado un audio nuestro amigo Daniel, desde aquí un saludo y vamos a ver qué nos cuenta. Joder. Hola a todos, mando un abrazo muy grande a todos los amigos y oyentes de la Casa de los Grillos y aprovecho este espacio que me habéis dado para contaros la historia de las lentejas. Y veréis, yo empecé en un nuevo trabajo y decidí que la mejor forma de transporte para mí era el patinete. El problema era que el look era tremendo. Estábamos en pleno invierno, con lo cual yo iba en traje, abrigo, guantes de esquiar, casco de bici, portatuppers, que es terrible el portatuppers, y patinete, claro. Empiezo en el nuevo sitio, todo bien, tal, y uno de los días, un poco de despiste, yo ya controlaba el patinete, un día iría un poco más despistado, casi me caigo. Ya llego yo un poco, bueno, llego a la oficina, como siempre me quito el casco, me pliego el patinete y me voy hacia el edificio. Me miro y digo, encima de casi caerme, me han cagado. Miro un poco mejor y no, eran lentejas. Miro hacia atrás, todo el hall de las oficinas, que serían unos 25 metros de la entrada hasta el ascensor, con un rastro de lentejas siguiéndome. Ya subo a mi sitio, dejo los guantes, voy a meter la mano pensando que en el portatuppers, pensando de se ha abierto el portatuppers, no, el portatuppers era cristal, se había roto, pum, la mano no sé si sabéis, pero sangra un montón. Todo era sangre, cristales y lentejas. Voy ya para ver las consecuencias que ha tenido esto en mi look al baño. Resultado tremendo, todo el portatuppers y mi traje es de sangre y lentejas. Bueno, muy complicado. Si vais al trabajo y lleváis tuppers, solo recomiendo llevar tuppers de plástico. Un saludo, amigos. A ver, esto se considera como ritual o sacrificio. Sangre, sudor y lentejas, ¿eh? No, o sea, sangre, La nueva de Spielberg. Wow, esta moda sí no me la sabía, la de llegar con sangre, sudor y lentejas. Madre mía, qué locura, qué vergüenza. Yo me muero de la vergüenza si me pasa eso. Imagínate, esperemos que no nos pase siempre, ya recordad. Fíjate que te puede pasar la típica de tu primer día de trabajo y quedar como un tonto porque no sabes darle a la máquina de café. Pero cosas así yo creo que ya es llevarla al Es que extremo. también ir en patinete es un riesgo, es que no entendemos. Y el tupper de plástico, la verdad. Nada, muy Que importante. nos lo perdone el medio ambiente, pero creo que merece la pena. Y ahora sí que sí, el momento que más nos gusta. El momento que amamos, Sí, por encima de todas las Porque demás eso- secciones. porque lo gratis nos encanta. Eso es. Porque este es de repente algún programa español cuyo nombre no voy a mencionar por si acaso, pero hay que traer regalos a la Casa de los Grillos. Y yo os he traído una edición de Arqueología Mexicana, que es una revista que editan aquí en México, pues obviamente como su nombre indica, sobre arqueología, diferentes temas, diferentes culturas, pero este número sobre la sangre en el Antiguo México es muy Ajá. especial porque tiene un artículo en el que yo tuve la suerte de colaborar con mis compañeros de Palenque, porque debajo del templo de la Cruz Foliada, en Palenque, encontraron 2 neonatos como señal, o sea, como parte de una ofrenda a la consagración del edificio, ¿no? En la parte de la roca madre se pusieron los 2 gemelos, como si fuesen los 2 gemelos del Popol Vuh. Esa historia también os la dejo de tarea. Y así se inauguró el edificio. Entonces, bueno, ahí está el artículo. Ahí lo tenemos. Palenque, y pues para que lo tuvieseis de recuerdo, para que pudieseis aprender un poquito más sobre los mayas, ahí está mi presente. Pues muchísimas gracias, Natalia. La verdad que lo agradecemos bastante. Vamos a colocarlo por aquí. Bueno, vamos a tener así que si no para sujetar, difícil. Y tenemos tarea. Tenemos tarea porque ya sabes que esto es como todo. Es lo que te quieran contar. Y lo de hoy, la verdad es que bastante interesante, ¿eh? Eso es lo que te quieran contar.
siempre dentro de la cultura de la Casa de los Grillos. Así que nada, Muchísimas muchas gracias. gracias por haber Gracias a ti. venido. Un Gracias. saludo, amigos. Muchas gracias. Adiós. La casa de los grillos. La casa de los grillos.